El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Un saludo a todos, de forma especial dar las gracias al párroco, a don Carlos, también a Pablo que concelebra, a don José Manuel, y un saludo a todos aquellos, hijos o hijas de Aspe que nos reunimos en esta novena en honor a nuestra Madre, la Virgen María, cuya fiesta celebraremos la Inmaculada Concepción ya el martes que viene. En esta novena habrán oído ya muchas cosas de la Virgen María, y muchas veces no se trata de conocer nuevas cosas, ¿verdad?, sino de lo que ya sabemos, el vivirlo, que es lo que nos ha dicho el Evangelio hoy. El que edifica su casa sobre roca es el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y ¿quién mejor que la Virgen María? Es la que escucha la palabra de Dios y la cumple. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, decimos: hágase tu voluntad. Le pedimos al Señor que nos ayude a cumplir su voluntad. Es lo que hemos escuchado en el Evangelio. Pero como digo, es la Virgen María quien mejor nos enseña a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso quería que nos fijásemos en un momento de la vida de la Virgen, de todos muy conocido, que escucharemos el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Evangelio de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel fue a anunciar a la Virgen María que iba a ser la Madre de Dios. Y cómo María responderá: hágase en mí según su palabra. Es el Evangelio de hoy, pero en práctica en la vida de la Virgen María, como la Virgen María hace suya las palabras del ángel en cuanto que desea que la voluntad de Dios, la misión que Dios le encomienda, que se cumpla en ella. Y fijémonos en algunos detalles de ese encuentro que nos pueden ayudar también para nuestra vida personal, fijándonos en nuestra Madre, la Virgen María. Nos dice que el ángel, cuando la saludó, le dijo primeramente: alégrate. No es un saludo normal. En aquella época el saludo era desear la paz con la palabra shalom, era el saludo hebreo. Pero en cambio el ángel le dice: alégrate, no tengas miedo. Es lo que podríamos decir un imperativo mesiánico, es decir, le dice a la Virgen como si le estuviera mandando, por así decir, de forma fuerte, con fuerza y eficaz: alégrate. Hay otros textos de la Biblia que también utilizan esta misma expresión, como el profeta Isaías, que dirá: dad gritos de gozo y de júbilo, o en otra ocasión también
el profeta Isaías dirá, grita de júbilo. O también otros profetas como Sofonías dirá, alégrate, hija de Sión, o Zacarías, alégrate, Jerusalén. Son diferentes profecías que anuncian al pueblo de Israel que se ha de alegrar, igual que el profeta Joel, no temas, suelo, alégrate y regocíjate. Por tanto, la alegría que anuncia el ángel Gabriel a la Virgen María está fundada en la fidelidad de Dios, como Dios por los profetas había anunciado un Salvador, había anunciado la liberación, había anunciado, por tanto, que Dios vendría a socorrer a su pueblo oprimido por el pecado y por la muerte. Y como ahora se va a cumplir ya en María. Y por eso le dice el ángel Gabriel que se alegre, porque está cerca esa liberación. Estamos en el tiempo de Adviento, tiempo de preparación de la Navidad, y como es un tiempo también de conversión, de preparar la venida del Señor. Por tanto, si el ángel Gabriel invita a la Virgen María a la alegría, lo contrario de la alegría es la tristeza. Pues preguntémonos cómo a veces también nosotros nos podemos dejar llevar por la tristeza, y la peor tristeza de todas es la tristeza que produce el pecado, porque no cree en la fidelidad de Dios o en el perdón de Dios, y cuando uno pone en la misericordia de Dios sus pecados, sus miserias, pues ya no cabe tristeza, sino que ha de estar la confianza en ese perdón y en esa misericordia de Dios. Por tanto, esa tristeza es todo lo contrario de la invitación del ángel Gabriel a la Virgen María. Como el ángel Gabriel la invita a la alegría de la liberación que nos viene, que nos trae Jesús, que nos hace presente, por tanto, la misericordia, el perdón, el amor de Dios, el que va a romper todas nuestras cadenas que nos atan, bien del pecado, bien de la muerte. Hay un libro muy bonito, no sé si igual alguien lo conoce, y se titula Sabiduría de un pobre, y es del autor Eloy Leclerc, y cuenta sobre todo la época oscura de todo el sufrimiento de San Francisco de Asís. Y hay un relato en cuanto al final del libro casi, y San Francisco está ahí pues dándose cuenta pues todo el sufrimiento en el mundo, también en la congregación pues que ha fundado de los franciscanos, en la gente que sufre, el sufrimiento que él tiene interiormente, la oscuridad, y escucha interiormente en la oración como unas palabras que dice: si supieras adorar, si supieras escuchar, tienes que saber que Dios es Dios y esto basta. Estas palabras pues cambiaron de actitud a San Francisco, en cuanto que le llevó a la confianza en medio de nuestras oscuridades. Estamos ahora pues padeciendo esta pandemia, ¿verdad? Tanto a nivel mundial como en España, y como a veces también pues vemos todo este pesimismo y vemos las noticias y todo tristeza, todo malas noticias y muertes y tanta desesperación, por así decir. Pero como estas palabras que escucha interiormente San Francisco de Asís, que Dios es Dios y esto basta, es poner nuestra confianza en el Señor. El Señor es fiel y Él no nos va a fallar. Nosotros sí que le fallamos a veces, pero estamos en el tiempo de la misericordia, y por eso aprendamos de la Virgen María a acudir a Jesús, como en las bodas de Caná dirá a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Pues como María siempre nos lleva a su Hijo Jesús y nos invita, por tanto,
a tener esa confianza en Él. Es una alegría que nadie nos podrá arrebatar, porque es la alegría de saber que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que es nuestro Padre, que Él es Dios y eso es lo que basta. Y el ángel Gabriel, ¿cómo llama a la Virgen María? No le dice María, sino que le dice llena de gracia, porque Dios da la gracia para poder responder. No hay llamada sin gracia. No pide cosas que no podemos devolver. No nos pide algo que no nos haya dado antes. Por tanto, el Señor también nos da su gracia. Hay un himno, el himno de San Pablo en los Colosenses, como dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Como Dios nos da también su gracia, al igual que se la dio a la Virgen María, nos ha bendecido con bienes celestiales y espirituales. Esa gracia la hemos recibido todos desde el día del bautismo, y como cada día recibimos las gracias que el Señor nos da en cada Eucaristía, en cada lectura, en cada oración, en cada encuentro con la comunidad, en cada obra de caridad que realizo, como el Señor, que estamos en el tiempo del Adviento, viene en cada acontecimiento y en cada encuentro con el hermano. Y por tanto, Dios nos da su gracia. Y también en medio de la tribulación, en medio de la tentación, Dios nos da su gracia. Y hemos de tener esa confianza que el Señor nos va a dar esa gracia y va a estar con nosotros para poderla superar. Si el Señor nos pide algo, nos está dando primero su gracia, su ayuda. Y el ángel le dirá a la Virgen: el Señor está contigo. Dios es una dulce compañía. El Señor está a través de ti. Por tanto, es de tener esa confianza que el Señor está en todo momento con nosotros. Recordemos cómo San Pablo nos dirá: somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón, está siempre el Señor. Es como la Virgen María, tener esa confianza que Él nos acompaña. Y recordemos cómo la Virgen María dice que se turbó ante estas palabras del ángel y dirá: ¿cómo será eso? Con esta pregunta, María lo que está pidiendo es ayuda al ángel Gabriel, y cómo ella pone la confianza en el Señor. Y sobre todo hemos de obedecer como hace la Virgen María. ¿Y qué significa obedecer? Es escuchar con acogida. La Virgen María dijo sí al ángel, y como nosotros, como hemos dicho al comienzo, en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad. Y como el Evangelio de hoy nos decía: el que escucha la palabra de Dios es como el que ha construido su casa sobre roca. Por tanto, aprendamos de la Virgen María a escuchar las palabras de Jesús que nos dice en cada momento de nuestra vida, y sobre todo a ponerlas en práctica. María dirá: hágase. Y fíjense, este verbo es el mismo que utiliza el libro del Génesis cuando nos relata la creación, cuando el Señor dijo: haya luz o hágase la luz. Pues es el mismo verbo que utiliza la Virgen María. Con esto, sobre todo, nos quiere significar cómo Dios quiere hacer una creación nueva, una obra nueva, y sobre todo es dejarme hacer por Dios. El domingo pasado, primer domingo de Adviento, leíamos en la primera lectura: al igual que la arcilla se deja moldear por el alfarero, y esa arcilla muestra la miseria y la pobreza y la debilidad, pues así somos nosotros, y lo importante es dejarnos moldear en las manos del alfarero, que es Dios, es dejarme hacer, como la Virgen María, que dirá: hágase en mí
según tu palabra. Creer, por tanto, que lo imposible es posible, que aquello que yo no tengo recursos, Dios lo pone. Lo imposible para ti es posible para Dios. Y el ángel, dejándola, se fue. Pues que verdaderamente aprendamos de la Virgen María, pues a acoger las palabras del Señor, a dejar que la gracia de Dios obre en nosotros y sobre todo, pues a decir como ella, hágase en mí según tu palabra.